La carta astral es una programación psicológica y emocional que viene dada a través de esta influencia planetaria, a través de las frecuencias y de la vibración. Es un código donde marca unas tendencias, unas dinámicas, unas influencias que va marcando una forma de funcionar donde va a ser predominante en mí toda esa programación que de alguna forma nos viene añadida por el código de nacimiento. Todo es modificable. Si la persona vive en Argentina o vive aquí, todo tu potencial, toda tu naturaleza interna que está moviéndose dentro de ti se ve muy influenciada por ese entorno. Entonces puedes desarrollar ese potencial que tú tienes de una forma determinada aquí a otra forma determinada allí, que el entorno te está dando diferentes opciones, diferentes oportunidades que en ti pueden mover también tu propia energía. Cuando hablamos a nivel planetario, cuando hablamos de energía, todo se interrelaciona. Muchas veces las personas parece que sintonizamos más con nuestros conflictos, con nuestras carencias, con nuestras debilidades. Entonces, muchas de las personas que buscan la lectura de la carta es para encontrar una salida a muchos de sus conflictos. Se puede ver el propósito de vida. Otra cosa es que la persona esté abierta realmente a ver ese propósito. El propósito al final no es que esté condicionado por elementos externos. El propósito siempre va relacionado con las cualidades y el potencial que trae la persona. Hola María, Hola. Muchas gracias por venir y es el primer podcast que hacemos. Gracias a ti por promover este encuentro. Y nada, vamos a empezar. Muy bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la carta astral? Bueno, la carta astral, partiendo de entender qué es la astrología, que la astrología pues, es el estudio de la influencia planetaria sobre los seres humanos. Pero no solo sobre los seres humanos, sino sobre cualquier ser vivo y también sobre el contexto de planeta Tierra, ¿no? Sí. ¿Y por qué desde esta perspectiva? Pues porque la astrología se tiene que contemplar desde el concepto energía. Es decir, ya Einstein, ya Nikola Tesla hablaban de que todo es energía. Todo en el universo es energía y se mueve y tiene actividad porque hay ese movimiento de energía. Y lo que impulsa la energía, la forma de medir la energía es a través de frecuencia y vibración. Entonces, los planetas tienen esa frecuencia y vibración. Es decir, cada planeta tiene un impulso energético con un nivel determinado de frecuencia y vibración. Y eso es lo que nos llega a nosotros a través de esos impulsos. Dependiendo de la frecuencia y la vibración, así el campo energético que nos llega tiene cualidades diferentes, tiene impulsos diferentes y genera en nuestro cuerpo, en nuestro campo energético, como seres humanos, igual que lo que comentaba, como planeta Tierra, como seres individuales, seres vivos, pero nosotros como seres humanos genera un input, genera un impulso energético en nuestro campo, ese campo energético justo antes de nacer. Vale. Entonces, eso ya va marcando una influencia planetaria. Y aquí es donde entra el contexto de la carta astral. Entonces, ¿qué es la carta astral? La carta astral es la lectura de esa influencia planetaria de forma personalizada sobre cada uno de nosotros, y ahí hay unos códigos, un código determinado que es lo que marca un poquito esa carta astral, que es la fecha, lugar y hora de nacimiento. Vale. Fecha, lugar y hora de nacimiento. Antes de seguir entonces, los planetas, de alguna manera, esta alineación o cómo estén los planetas y esta frecuencia o energía que puedan irradiar sobre nosotros, ¿nos influye a todos de la misma manera? Independientemente ahora de si hemos nacido en tal lugar y en tal sitio, pero ¿nos influye a todos de la misma manera? Por eso podemos decir que un año se espera esto, o por ejemplo Libra o Sagitario o cualquier otro signo del zodiaco tiende a tener un patrón similar.
Ujú. Hay como diferentes escalas de influencia, ¿vale? Entonces sí que hay una escala colectiva, donde, por ejemplo, hay una carta, por ejemplo, en la lectura de un año, es decir, hemos empezado el año 2025 y ahí en toda esta proyección de año hay unas influencias planetarias que son determinadas y dentro de un plano colectivo pues sí que nos influyen. Entonces, pero sin embargo, la carta natal personalizada está predeterminada por la fecha, lugar y hora de nacimiento. Y eso genera una ubicación planetaria muy específica, muy concreta para la persona. Entonces, por eso, dentro de que somos millones de personas, de que solo hay 10 planetas, 12 signos, entonces eso hace que la variabilidad en la influencia de esa planetaria en las personas sea diferente. Entonces, ahí hay como todo un juego, un esquema de interrelación entre los planetas y sus energías para generar una gran diversidad a la hora de cómo empleamos esas energías. Vale. Pero sí que hay en una escala pequeña, en la microescala, es decir, a nivel microcosmos, que sería la influencia planetaria sobre mí, y a nivel macrocosmos, sobre un ámbito colectivo, sobre un país, sobre el planeta Tierra. Todo eso predomina en esas capas, predomina sobre el individuo. Pero el individuo, como individuo, influye indudablemente sobre el colectivo, pero es una influencia diferente. Pero sí que todo se interrelaciona. En realidad, cuando hablamos en el cosmos, cuando hablamos a nivel planetario, cuando hablamos de energía, todo se interrelaciona. No podemos obviar estos puntos de conexión. Vale. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora mismo estoy viviendo en Andorra, ¿me influiría de la misma manera estando yo aquí que si viviese en Argentina, por ejemplo? Tu carta astral, que determina ya una influencia planetaria determinada, eso sería tuyo, allá donde estés. Sea en Argentina, sea aquí, pero sí que es realidad, sí que es verdad que si tú vives aquí, estás influenciado por una serie de elementos externos que, desde una influencia planetaria que influye a nivel colectivo dentro de este contexto de país. Entonces, eso sí que no es para ti, no sería tan directo, porque siempre a nivel del individuo es mucho más predominante lo que te mueve dentro de tu entorno, dentro de ti, dentro de tu naturaleza interior. Entonces, lo que sí es cierto, fíjate, en esa interrelación que hablábamos, es que si la persona vive en Argentina o vive aquí, todo tu potencial, toda tu naturaleza interna que está moviéndose dentro de ti, ¿sí?, con tu psicología, con tu estructura psicológica, emocional, física, se ve muy influenciada por ese entorno. Entonces, puedes desarrollar ese potencial que tú tienes de una forma determinada aquí, a otra forma determinada allí. ¿Por qué? Porque el entorno te está dando diferentes opciones, diferentes oportunidades que en ti pueden mover también tu propia energía. ¿Se entiende eso? Vale, sí. Ahora me viene a la cabeza, que ya lo desarrollaremos más adelante, y lo que es la revolución solar, que es, yo he visto que si celebras también tu cumpleaños en un sitio donde no has nacido, puedes ser propenso a tener unas ciertas ventajas, o no sé si llamarlo ventajas, o cualidades extra si lo pasas en otro país, como podría ser Dubái, Italia, España, depende de dónde estés. Pero bueno, volveré más adelante con esta pregunta. Y si quieres, seguimos por el orden que habíamos previsto antes. ¿Puedo ver mi propósito de vida con la carta astral? Sí, se puede ver el propósito de vida. Otra cosa es que la persona esté abierta realmente a ver ese propósito. Pero, porque fíjate, en una carta astral es mucha información, pero todo depende del punto en el que esté la persona
receptiva a toda esa información. Entonces, realmente, si la persona tiene interés, tiene ganas y tiene inquietud por ver ese propósito, en una carta le da esa información. ¿Por qué? Porque el propósito al final no es que esté condicionado por elementos externos. El propósito siempre va relacionado con las cualidades y el potencial que trae la persona. Ese desarrollo de vida. Pero fíjate, también el propósito puede ser propósitos a muchos niveles, es decir, puede ser propósitos en este ciclo de vida, puede ser propósitos que trasciendan este ciclo de vida y tengan un contexto mucho más espiritual, mucho más trascendental, mucho más místico. Entonces, el propósito de vida, todo depende de qué significa ese propósito de vida, ¿sabes? Vale. Entonces, para una persona un propósito de vida puede ser tener una familia. Yeah. Para otro puede ser tener desarrollar un negocio. O para otros, pues realmente trascender toda esa materialidad que implica este proceso de vida aquí y buscar algo más trascendental. Pero sí que se puede ver la inquietud de la persona, el potencial de la persona. Entonces, a través de la carta astral podemos ver nuestro potencial, nuestras cualidades, por así decirlo. Sí. Y de la misma manera podemos ver nuestras debilidades también. Sí, por supuesto. Fíjate que muchas veces las personas en general, porque sabemos que, bueno, vivimos en un contexto de vida y siempre parece que sintonizamos más con nuestros conflictos, con nuestras carencias, con nuestras debilidades. Es como si la persona tuviera más conciencia de esos puntos flacos, de esos aspectos más negativos, los sufre, precisamente por eso es más consciente de ello, y sin embargo no tiene una visión muy clara de dónde está su potencial, ¿no? Entonces, muchas de las personas que buscan la lectura de la carta es precisamente para encontrar una salida a muchos de sus conflictos. Entonces, es muy interesante que acabe de reconocer dónde están los conflictos, porque a veces la persona los sufre, pero tampoco sabe el origen, claro. Tampoco saben de dónde viene. Entonces, entender un poquito esa globalidad de dónde viene el conflicto, por qué se repite esas situaciones, por qué la persona entra constantemente en patrones de repetición tóxicos, en situaciones tóxicas, con personas tóxicas y no sabe salir de ahí, muchas veces porque no entiende tampoco el origen, ¿no? Y cuando eso lo comprende, cuando tiene una visión clara de todo eso, es mucho más fácil que se dé cuenta de que detrás de eso hay todo un potencial. Y en la carta, pues indudablemente se ve. La carta tiene un balance muy inteligente, es decir, en estas cosas a veces se puede ver cartas muy complejas, dices, ostras, esta persona lo tiene difícil aquí porque hay interrelación de planetas, interrelación de circunstancias donde parece que pueden ser muy complejas la vivencia en el día a día o en muchas circunstancias de la vida, pero en contra y como elemento favorable también detrás de esa aparente dificultad a veces la persona tiene grandes potenciales, tiene grandes recursos y a veces se ve un poco esa balanza de a mayor dificultad mayores recursos. Entonces solo necesita la persona abrir el campo de percepción para reconocer y darse cuenta de cómo detrás de todo eso hay las herramientas para salir de muchos conflictos. Yo he visto personas muy pesimistas, pero con mucho potencial. Les he visto con una capacidad muy fuerte. Sí, sí. Entonces, ¿cómo les podríamos ayudar a estas personas tan pesimistas? Sí, entender muchas veces también, por ejemplo, en este ejemplo que dices, entender de dónde viene el pesimismo.
¿De dónde viene esa actitud que es un pensamiento tóxico o es una emocionalidad tóxica? Entonces, entender de dónde viene y por qué se da esa tendencia a situarse constantemente en ese pensamiento que son pensamientos destructivos, limitadores. Entonces, cuando uno comprende de dónde vienen esos pensamientos limitadores, es mucho más fácil solventarlos. La mayoría de las veces vienen por propia programación. Es decir, y me gustaría aquí clarificar que la lectura, o sea, la carta astral es una programación. Es una programación psicológica y emocional que viene dada a través de esta influencia planetaria, a través de las frecuencias y de la vibración. Pero es una programación psicológica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona se da cuenta de que esa neguitosidad, ese pensamiento negativo, es una programación que le puede venir por ámbito escolar en su infancia, por herencia psicológica de los papás, ¿sí? Por un entorno difícil, por algo que él ha ido adquiriendo a través de tradición, de creencia, de religión, de muchas circunstancias, esa comprensión hace que empiece a desmenuzar toda esa tendencia, toda esa forma de pensar, porque la comprensión real de lo que pasa en nuestra psique es lo que nos ayuda precisamente a disolver estos patrones de conflicto, estos patrones y estos pensamientos restrictivos. Cuando hay verdadera comprensión y, por supuesto, un verdadero compromiso de la persona, eso se puede cambiar. Toda esta información, toda esta programación que de alguna forma nos viene añadida por el código de nacimiento, todo es modificable, todo se puede cambiar. Entonces, ¿podemos reprogramarnos? Podemos reprogramarnos completamente. Vale. Otra cosa es que la persona quiera reprogramarse. Ya. Eso es muy interesante porque, claro, yo me he encontrado con personas de todo tipo a la hora de hacer una lectura y hay personas, pues bueno, que vienen con la intención de, bueno, pues como un poco de curiosidad, ¿no? Tienen curiosidad, han oído hablar de la carta astral, entonces les empiezas a hablar, hay cosas que reconocen, hay cosas que no reconocen y entonces, pues bueno, ahí está en ese punto un poquito básico donde la curiosidad es lo que predomina o la motivación que lleva a esa persona. Pero si solo es curiosidad, eso no cambia nada, eso no transforma nada. Hay otras personas que tienen una verdadera inquietud o necesidad de cambio porque están sufriendo a muchos niveles, ¿no? Y sienten que necesitan hacer algo y ven en la carta astral un mecanismo de conocimiento, de autoconocimiento. Y es realmente un mecanismo de autoconocimiento porque se le da una información de cómo funciona esa estructura psicológica y emocional. Y esa comprensión, desde esa entender que es porque todo en la mente funciona a través de programación. La mente funciona así. Entonces, todas nuestras creencias y nuestra forma de pensar y nuestras emociones se fundamentan en la mente. Entonces, siendo esa la base, entendemos que nuestros conflictos vienen desde la mente y es una programación. Y toda programación se puede cambiar, como un ordenador. Nuestra mente es un gran ordenador, es un ordenador perfecto. Y si entendemos que ese es un ordenador y que hay posibilidad de cambio, la persona con compromiso, entonces emplea ahí todo el esfuerzo y toda la energía necesaria para hacer ese cambio. Vale, es decir, a través de la carta astral, esa persona que no sabe por qué es tan pesimista, podría ponerle foco porque podría identificar de dónde viene ese problema y podríamos trabajarlo, claro, si él así lo quisiera, pero al menos sabría de dónde viene ese problema. Exactamente. ¿No? Una cosa, aquí hay indudablemente como diferentes formas de enfocar, por ejemplo, la persona pesimista, como dices, ¿no? Entonces hay herramientas útiles de otros sistemas que te ayudan a entender o a solventar el pesimismo, pero desde el enfoque que a mí me gusta darle a la carta, por eso yo la astrología la llamo astrología consciente.
Es decir, es una denominación que a mí me gusta darle a la interpretación que yo hago de la carta astral. Y es astrología consciente, ¿por qué? Porque es dar a la persona conciencia de sus procesos internos. Porque si no hay conciencia, no hay cambio real. Porque a veces uno puede aplicar elementos externos que temporalmente puedas solventar, te puedan motivar, es decir, puede haber una práctica externa donde contrarrestas el pesimismo y entonces te motivas. Pero a la que eliminas el elemento externo que te motiva, sigue apareciendo el pesimismo. Yeah. ¿Sí? Entonces hay que ir a la raíz. La astrología consciente para mí es ejercer una lectura de la carta astral para que dé conciencia a la persona, para que dé comprensión a la persona y vaya a la raíz de esa programación. Y cuando cambias la programación, cuando la persona se da cuenta de que puede cambiar esa programación, entonces ahí es donde empieza a ver realmente los verdaderos cambios. De la misma manera, una persona que tiene poca autoestima, podríamos trabajar, mejorar su autoestima, y después también entiendo que una persona que se plantea marcarse unas metas en la vida, quiere ser disciplinada y quiere avanzar y le cuesta, ¿podríamos hacer que esa persona sea más disciplinada y consiga sus propósitos? Claro. En una carta, por ejemplo, indudablemente se ve un poquito todo ese mapa psicológico. Incluso a veces se le explica a la persona cosas que ella misma no había reconocido, ¿no? Porque en una carta se habla mucho de esas... me gusta emplear el símil de las capas de una cebolla. Sí. Y hay personas que reconocen mucho esa capa más externa de sí, hay capas más internas donde realmente también llega a reconocer, pero a lo mejor hay capas muy profundas que la persona hasta ese momento no había reconocido. Y entonces a través de la carta pues, se puede identificar esas capas profundas que la persona en ese momento empieza a identificar, empieza a descubrir. Entonces, en el ejemplo que has puesto, por ejemplo, de conseguir objetivos, conseguir logros, tener motivación para este aspecto de la vida, a veces hay personas que creen que no tienen recursos, que no tienen herramientas, que no tienen voluntad para precisamente conseguir esos logros. Y en una carta es muy fácil ver con claridad de dónde viene esa dificultad, de dónde viene esa falta de autoestima, de dónde viene esa sensación de no tener la fuerza o el impulso o la motivación para tomar una dirección. Pero volvíamos un poquito al inicio, que la motivación para unos no es lo mismo que para otros. Es decir, en la casa 10, por ejemplo, que es la casa de los logros, de los objetivos, hay una persona que puede tener, no sé, un Capricornio. Y esa persona con un Capricornio ahí, con un Sol ahí, en un Aries, por ejemplo, también, es decir, estos tres elementos, es una persona que se va a comer el mundo, una persona que va a luchar, que tiene una voluntad férrea, que va a conseguir lo que quiera, lo que se proponga, posiblemente, que tiene una energía muy fuerte en esa dirección, a lo mejor en otras no. Pero por estar en casa 10, en la casa de los objetivos, de los proyectos y de los logros, va a poner mucha energía ahí. ¿Y en dónde va a poner su energía? Pues a lo mejor en proyectos para brillar, para tener una gran estabilidad material, para tener un buen negocio. ¿Por qué? Porque esos elementos ya marcan mucho la naturaleza de sus logros. Pero sin embargo, en casa 10, vemos a un Piscis, vemos a un Neptuno, vemos a una Luna, vemos a un Venus. Entonces, sus necesidades y sus logros van a ser otros completamente diferentes. Es una persona mucho más artística, mucho más sensible, querrá estar a su alrededor. Sus proyectos van a ser el estar bien, el ser sociable, el aportar a la sociedad, aportar al colectivo, capacidad de entrega, de ayuda, tener una visión mucho más abierta, mucho más mística, mucho más espiritual del mundo, y sus objetivos van a ir siempre en esta dirección. Entonces, por eso, cada persona, ahí vemos en la carta cuáles son realmente. Claro, si una persona quiere generar un negocio, cuando toda su naturaleza se focaliza mucho desde un ámbito muy místico, pues a lo mejor hay que evaluar
realmente qué tipo de negocio quiere la persona y definir, ¿no? Claro, entonces es muy interesante conocerse a uno mismo y ver sus potenciales para trabajarlos y no ir contracorriente. Exactamente, exactamente, sí, porque ahí está muchas veces la confusión de la gente, la confusión de la propia persona. Es decir, quiere hacer algo en el mundo, quiere hacer algo en la vida. Imagínate, por ejemplo, claro, esto debería de venir ya desde la infancia. Es decir, que los papás empiecen a conocer realmente a sus hijos y los enfoquen en la dirección según su naturaleza. Pero a veces esto no pasa, no pasa siempre. Entonces, claro, a veces el adolescente o el joven se ve ya en una edad determinada donde no sabe por dónde tirar, no sabe por dónde, porque no ha definido ni lo que es él, ni lo que le gusta, ni su potencial. Entonces, sí que no importa si es pronto o tarde, nunca es tarde, ¿eh? En ese sentido, que dice una persona puede tener 40 años y a los 40 o 50 empezar a definir mucho su sentido de vida, ¿no? Eso, en ese sentido no hay ningún problema. Todo recorrido de vida es un aprendizaje, pero sí que es importante el autoconocimiento. Es lo más importante, porque si la persona no tiene esa comprensión de sí, es muy fácil que pierde en este recorrido de vida, pues bueno, no tenga una dirección clara. Ahora que has mencionado el tema de los padres, yo me hice una carta astral contigo. Sí. Y me sorprendió muchísimo todo lo que salió y cómo identificaste mis problemas y mis fortalezas. Y dije, wow, de verdad que me quedé muy sorprendido porque realmente acertaba en todo. Es verdad que había cosas que yo no reconocía en mí y eso me permitió trabajarlo. ¿Y por qué comento esto? El tema es que para los que no lo sepan, un problema puede venir de nuestra infancia y de tal vez de algún familiar o cómo nos han tratado o qué aspectos nos pasó durante nuestra vida. Y es muy curioso porque esto aparece en la carta astral, ¿verdad? Sí. Sí, se ve, a veces las personas se sorprenden mucho cuando la lectura de la carta, bueno, para mí es un factor importante dentro de la lectura de la carta, es decir, más tarde o más temprano, al final siempre se acaba un poquito en ese sector de la carta de nuestros orígenes, de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno en el embarazo, cuando estábamos en la panza de la mamá, y cómo ha sido el entorno, pues bueno, de infantil. ¿Por qué? Porque es que ahí es la raíz de nuestra psicología, es la base. Sí que traemos esas tendencias, esas influencias planetarias, que eso está en nuestra genética, en ese código energético. En ese código energético, que es el que marca los planetas. Pero ese código energético está alimentado, estimulado y muchas veces condimentado por todo el entorno de los códigos genéticos ya de los padres y de la escuela y de toda la cultura que tenemos a nuestro alrededor, de las creencias, de nuestra educación. Es decir, es ahí donde se gesta el caldo de cultivo de la mayoría de nuestros traumas. Y todos, absolutamente todos, venimos con traumas infantiles, reconocidos o no reconocidos. Todos venimos con heridas infantiles que no hemos acabado de gestionar. ¿Por qué? Porque es que esto forma parte ya de esta existencia, de la existencia humana, forma parte ya de este proceso de vida, el traer heridas que necesitamos gestionar, reconocer aquí, gestionarlas para solventarlas y vivir nuestra realidad, nuestro proceso de vida, de este ciclo que desde que venimos hasta que marchamos, utilizando, es decir, manifestando nuestra mejor versión. Y no podremos manifestar esa mejor versión, esa mejor realidad, si no solventamos lo que traemos de atrás. Entonces creemos que hemos dejado atrás simplemente porque lo hemos olvidado, simplemente porque no recordamos el entorno que hemos tenido a nuestro alrededor. Entonces creemos que eso no nos influye. ¿Y cómo sabemos si nos influye o no, si nos ha influido o no? Es decir, ¿cómo sabemos si eso está solventado o no? Pues no tienes que ver más que tu momento presente. ¿Cómo estás viviendo ahora tu realidad?
Ahora, aquí y ahora. ¿Cómo vives tus emociones? ¿Cómo vives tus realidades? O sea, tus relaciones afectivas, tus emocionalidades. ¿Cómo te interrelacionas con el entorno? ¿Cómo vives tus miedos? Es decir, si todo eso está ahí presente y te bloquea, te condiciona, te limita, te hace sufrir, te genera ansiedad, te enferma, si todo eso te genera conflicto psicológico, emocional, es que no se ha gestionado. ¿Por qué? Porque la memoria de atrás te está generando respuestas similares a este momento presente. Nosotros respondemos al momento presente en relación a lo aprendido en épocas antiguas, en épocas previas, en épocas infantiles o en épocas anteriores. La carta astral, en el momento que uno nace, ya determina, o al menos he visto que a día de hoy, hasta con mi carta astral, he visto todo lo que me ha pasado. Es decir, tú me has dicho, te ha pasado esto de pequeño, te ha pasado esto otro y te esto otro. Tienes tantos hijos, te sale todo eso. Me sorprende que todo eso ya esté como escrito o definido en este código energético, por así decirlo. Y la pregunta es, ¿una persona está destinada o tiene escrito el va a tener éxito o no va a tener éxito? Es decir, ¿va a tener esa mejor versión o una persona va a estar predestinada a ser un fracasado o que tenga mucha... que sea muy pesimista, falta de autoestima y todo eso? Yeah. Es decir, resumiendo, cada uno está predestinado a ser de una manera o de otra. Podemos cambiarlo, me has comentado antes de que sí, que podemos reprogramarlo, pero ¿cómo trabajamos esto? Es decir, yo puedo decir, hostia, no estoy en mi mejor versión, podría trabajar todo esto y tengo que ponerle foco, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, ¿estamos predestinados hasta ser de una manera? Hay... Bueno, de entrada te diré que no. Contundentemente, no. Pero también depende mucho, fíjate, como decíamos, de la persona. Fíjate, hay personas donde ellas mismas, dentro de su realidad y dentro de su comprensión, ya se limitan sus propios cambios. Entonces, como hay personas que dicen, no, yo es que soy así, yo es que ya no puedo cambiar. O es que yo me gusta personas que son muy estrictas, muy rígidas, muy cuadradas en su forma de pensar y de ser, y eso ya la propia persona cree que no puede cambiar su realidad. Entonces, si ella lo cree así, no va a cambiar su realidad. Ahora, la persona que cree que puede cambiar su realidad, lo puede cambiar. Y la carta astral no le va a limitar en eso. Vale. La carta astral, ¿por qué? Porque la carta astral es eso, es un código. Es un código donde marca unas tendencias, unas dinámicas, unas influencias que va marcando una forma de funcionar donde va a ser predominante en mí. Es decir, en mí va a predominar, si yo tengo un Aries muy fuerte, pues muy impulsiva, muy de fuego, eso va a predominar, eso no lo puedo cambiar. Pero yo puedo limitar y haber otros elementos donde diga, yo es que soy irritable y ya no puedo cambiar. Y sin embargo, comprender que tengo una serie de tendencias, pero a mí eso, por ejemplo, me daña. Me daña el fuego, me enfado demasiado, me peleo con todo el mundo. Eso lo comprendo y digo, no, yo esto lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué pasa con la carta astral? La carta astral es una codificación de ese personaje con el que nosotros nos identificamos y yo puedo vivir toda mi realidad de esta vida. Sí, estamos hablando desde un contexto amplio. Es decir, desde un contexto en el que yo veo mi personaje y mi forma de funcionar desde una perspectiva más amplia. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Que dependiendo de cómo veamos
en la lectura de la carta astral yo me identifico con el personaje y digo, jolín, pues no puedo salir de estas cualidades y de estos defectos y de estas tendencias. Es como que esto ya me marca, es como un sello que tengo ahí, no puedo salirme de ahí. Y eso hay personas que a lo mejor se atan a eso porque eso es como su herramienta de forma de funcionar. Pero cuando entienden, y a mí es lo que más me gusta incidir en la carta, cuando veo que la persona realmente está abierta a la hora de comprender y le hago ver que esto simplemente es una codificación, es una programación. Entonces, cuando se contempla desde esa perspectiva, te das cuenta que la puedes trascender. Y ese trascender hace que ya no esté nada escrito, que todo lo puedes cambiar. ¿Sí? A lo largo de nuestra vida tenemos nuestras influencias de carta astral y tenemos la influencia de la revolución solar, por ejemplo, que es los planetas que pasan en ese ciclo anual. Entonces, esa influencia planetaria de la revolución solar, esa carta anual, es una influencia que a ti te da un impulso energético. Ahora, lo que hagas con ese impulso energético depende de ti. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no porque te venga un Plutón aquí y te toque directamente en tu carta astral, entonces ya vas a sufrir, ya vas a entrar en crisis de transformación, vas a entrar en un caos, vas a entrar en el pozo y vas a tener que luchar para salir. No necesariamente, porque si tú asumes eso como que tienes esa cualidad y encima tú te debilitas porque te sientes débil realmente y crees que no tienes salida, eso lo vas a sufrir así. Ahora, depende de tu actitud, depende de tu visión, depende de tu perspectiva, te das cuenta que cada situación nueva que se presenta en tu realidad tiene diferentes caminos. Entonces, ese Plutón que se presenta astralmente y cómo te influye en ti, tiene también diferentes caminos. Y aquí están las diferentes alternativas. No hay un camino cerrado, no hay un camino donde diga, bueno, es que yo soy impotente en mi vida, no soy capaz de nada y este Plutón aquí ya me va a machacar del todo. No, todo lo contrario. Posiblemente esa circunstancia empieza a despertar en ti otros elementos que están ahí en potencia y empiezas a abrir campos de posibilidades para cambiar tus realidades. Entonces, lo que sí podemos cambiar son se abre el abanico de posibilidades. Cuando tú abres tu percepción interior, cuando tú te comprendes a ti y te das cuenta de que ese camino, esos caminos que aparentemente podría ser uno, se hace innumerables. Aumentas el abanico de posibilidades. Exactamente. Ahora, ya que has sacado el tema de revolución solar, yo pensaba que la revolución solar era cuando cumplíamos años en determinados puntos del planeta, podía influir de una manera o de otra en ese año. Ya, se tiene en cuenta dónde cumple los años porque precisamente lo que decíamos antes también, porque dependiendo del lugar, del país, ese país tiene, esa zona tiene un campo vibracional diferente, con una frecuencia diferente y en ese momento te está a ti proyectando algo determinado. Vale. Una cualidad determinada. Entonces, se abre ahí la lectura de toda esa revolución solar con ese matiz que es el país donde estás y con tu carta, con tu cumpleaños de ese año. Entonces, ahí es donde se despliega la lectura anual. Y entonces en esa lectura anual, que esa revolución solar, es una carta diferente a tu carta natal. Entonces muchas veces se lee un poquito con las dos cartas, se hacen las dos cartas. A mí me gusta leerla con las dos cartas. Tengo por un lado la carta natal y tengo la revolución solar. E interrelaciono las dos. Veo como por la revolución solar viene una influencia, un movimiento, que es diferente esa carta y cómo tu carta manifiesta otra cosa, que eso no cambia nunca, pero cómo se interrelacionan los dos. Vale. Entonces ahí se puede ver esa influencia planetaria durante ese periodo de tiempo. Lo que tú hagas con esa influencia
Depende de ti. Claro. No quiere decir, es que te va a pasar esto. Es que no, es que este planeta te va a tocar y este planeta tiene esta cualidad. Entonces, haz atención porque esta cualidad te va a mover mucho o esta cualidad te puede dar inspiración, aprovéchala, ¿sabes? Cosas así. Ahora que has mencionado que en determinados puntos del planeta hay una energía, una vibración, según en qué punto estemos, ¿es por eso que determinadas personas dicen, hostia, he ido a Egipto o he ido a Marruecos o he ido a tal sitio y he sentido un despertar o he sentido algo? Sí, hay muchas cosas que determinan eso. No solo la influencia planetaria, pero hay muchas cosas que determinan eso. Es decir, es verdad que cada país, cada región tienen un campo, tiene una cultura ancestral y esa cultura ya mueve un campo energético. Tiene una serie de creencias, eso mueve campos energéticos. Es decir, ya no solo la influencia planetaria que condiciona eso, sino que hay otros elementos culturales, religiosos, ancestrales que mueven mucho las energías de todo lo que implica esa región o esa cultura o esa zona. De la misma manera, entonces, ¿la carta astral influye en nuestra vibración energética y nuestra evolución espiritual? En la carta astral se puede ver, por ejemplo, el interés y el potencial que tiene la persona en ese campo. En ese campo. Es decir, fíjate que todos en una carta astral tenemos de todo. Tenemos de todo, es decir, tenemos de todos los planetas y de todos los signos. Hay signos más físicos, más materiales, más prácticos, y hay más de tierra, ¿no? Y hay signos pues, que son más espirituales, más etéricos, más emocionales. Y entonces todos tenemos de todo, pero dependiendo de cómo estén situados, la persona va a tener más inquietud, va a desarrollar más unos aspectos que otros. Entonces, por ejemplo, signo Piscis se dice que es el más espiritual, el más místico, igual que Neptuno. Plutón también es un signo de mucha transformación. Plutón, bueno, planeta de mucha transformación. Escorpio es un signo muy profundo de mucha transformación. Entonces, si buscamos proyección y crecimiento, más que crecimiento es conexión con el campo espiritual, ¿sí? Conexión, ¿por qué? Porque la espiritualidad ya está ahí, ya está dentro de nosotros. Pero si buscamos esa conexión con ese ámbito tan profundo y a la vez tan intenso y tan místico, pues en la carta, por ejemplo, se ve que estos elementos están fuertes, que estos elementos son muy evidentes, que están muy ahí, muy presentes. La persona no quiere decir que si no estuvieran muy presentes en un momento de su vida no tenga ese interés, no vaya a conectar con este campo, pero a lo mejor necesita un recorrido de vida amplio y luego a lo mejor en un momento X de su vida eso se le despierta. Tarde o temprano eso toca siempre. Claro. Lo que pasa es que hay personas que ya desde muy jóvenes se les está moviendo mucho porque su sol está en Piscis, y eso ya le viene de una forma muy natural, o su ascendente tiene ahí un Neptuno muy fuerte y ya tiene esa sutileza en su naturaleza, o hay personas que necesitan cultivarlo más. Claro, esto me recuerda mucho a los personajes cuando era pequeño, que cada uno tiene sus habilidades, tiene diferentes puntos. Claro. Y fíjate que todos los caminos pueden llevar al mismo sitio, porque el verdadero camino, un poco de este sentido de vida, precisamente es la trascendencia. Entonces, ¿trascender qué? Nuestra limitación y nuestra percepción como seres limitados que a veces nos sentimos, es decir, percepción de tener solo un cuerpo físico y una mente. Una mente que es el alma, ¿sí? La parte etérica, o podemos decir que es el cuerpo etérico. Es decir, si está cuerpo y alma, que es el cuerpo físico, y la mente, que es la parte más etérica, pues ¿qué es la trascendencia? La trascendencia es entender en este proceso de vida que somos algo más que esos elementos. Entonces, claro, el personaje, la carta astral, te habla de esa codificación que es el personaje.
que es físico y mente. Entonces te habla de eso, pero en el fondo de todos nosotros como esencia hay un espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir la trascendencia? Es comprender en este proceso de vida, a través de la vivencia de todo lo que soy yo como personaje, que soy algo más que ese personaje. Entonces te das cuenta que en el fondo de todos nosotros hay una inquietud, hay algo, hay una búsqueda de ese trascender. Y entonces esa trascendencia hay personas que la manifiestan muy intensa, hay otras personas que no la manifiestan, hay otras personas que se les despierta de golpe cuando tienen una enfermedad, cuando tienen una vivencia dura. La forma en que eso se manifiesta es muy personal y muy particular de cada uno. Pero en el fondo de todos nosotros eso está. Por eso se ve en la carta astral esos signos y planetas que reflejan esa esencia, esa búsqueda, pues siempre está ahí también. Entonces, ¿qué es la búsqueda de qué? Del espíritu, de nuestra parte más trascendente, más absoluta. Hay que tener en cuenta también no solo el signo, sino nuestro ascendente. Y hablando de todo esto que estás comentando ahora, entonces es mejor potenciar esas cualidades que más se nos ha dado, digo yo. Claro, sí, porque eso es como son tus recursos. Claro. Tu verdadero, tu potencial, tus recursos para, por ejemplo, una persona que tiene un Géminis muy fuerte, es muy fuerte en su carta, ¿no? Una persona muy mental, muy analítica, pero eso puede ser un gran recurso para comprender, para analizar, para indagar, para a través de la mente llegar a la comprensión de realidades, ¿no? Y poder trascenderlas. La mente siempre hay que trascenderla, pero el proceso analítico es una vía también para luego trascenderse. Entonces, y luego hay personas que eso, el Venus, muy creativo, utilizar la creatividad, lo artístico, la belleza, la armonía, precisamente como potencial para precisamente llegar a la trascendencia también. Entonces, la forma de llegar a la trascendencia puede ser muy diversa y cada persona, lo que dices, dependiendo de dónde están sus verdaderas cualidades dentro de esa codificación o esa programación, utilizarlas para en ese mayor beneficio, en ese mayor crecimiento interior. Y fíjate que te decía antes cómo hay personas que abordan la carta desde la curiosidad, donde no profundizan. Hay personas que profundizan ya un poco más, saben que hay algo más, sabes que ellos son algo más, quieren conocerse, quieren investigar dentro de sí, ese es el primer camino. Pero cuando tienes ese compromiso de autoconocimiento y utilizar el potencial que ya reconoces en ti, eso ya te lleva al siguiente paso. Y el siguiente paso es utilizar ese potencial precisamente para la trascendencia, para trascender el personaje. En este ciclo de vida vivimos con el personaje, es decir, yo vivo con el cuerpo, porque lo tengo, no puedo vivir sin el cuerpo, porque esta vida, esta existencia material, humana, implica el cuerpo, implica el personaje psicológico y emocional que yo tengo ahí, pero hay una comprensión más allá de eso. Entonces esa comprensión es relativizar el cuerpo, aunque lo cuido, relativizar el contenido mental, aunque lo utilizo, pero comprender y entender que observo todo eso desde un lugar más allá de esa realidad. Y eso es ese pasito más allá donde las personas que realmente tienen esa necesidad interna buscan. Por eso entonces nos dicen mucho de soltar el apego, dejar el ego de lado. Claro. Bueno, no es dejarlo de lado, pero no tener la identificación. Es decir, no identificarnos con que eso es lo que es, con que eso es la realidad, sino que es un poco como convivir con ello. Es decir, yo no puedo dejar de lado mi cuerpo, claro, y no despreciarlo. Y, ¿sabes? No dejar de lado, despreciarlo porque simplemente es materia. No, es que es una realidad. Yo tengo esta realidad, esta existencia que implica estos elementos. Entonces, necesito aprender a convivir con ellos. ¿Cómo? Desde la aceptación que estoy en esta realidad y con lo cual, pues, tengo que cuidar mi cuerpo. Mientras más cuido mi cuerpo,
pues entonces no sufriré tanto, no enfermaré, podré hacer mi ciclo de vida pues con salud, sintiéndome joven, sintiéndome activo. El ego, el personaje, esta estructura psicológica y emocional es igual, es lo mismo. Es decir, si no comprendemos cómo funciona nuestra psique, este personaje nos atrapa. Y si no comprendemos de dónde vienen sus limitaciones, pues nos arrastra y nos hace sufrir. Entonces, la carta astral me ayuda a entender el personaje, me ayuda a entender todo el potencial de ese personaje. Entonces, dejar de lado las limitaciones del personaje, sus carencias, sus mensajes limitadores, sus heridas internas, para utilizar todo el potencial que me trae este personaje y poder hacer este ciclo de vida desde una realidad mucho más plena, mucho más intensa, mucho más gratificante. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Eso es el fin para tener una realidad de vida pues enriquecedora, sacando todo mi potencial, buscando qué me da a mí, qué es lo que me aporta y me nutre en este proceso de vida. Pero, ¿cuál es el siguiente paso que comentábamos? Pues no generar identificación con ese personaje. Yo puedo vivir el personaje como cuando hago una obra de teatro, es decir, yo entro a la obra de teatro, me identifico, me transformo, vivo el personaje, pero algo dentro de mí sabe que yo no soy ese personaje, sino estoy interpretando. Y voy a hacer la interpretación de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque generaré una realidad a mi alrededor, pues benefactora para mí, para el entorno, para la sociedad, para la familia, para todo lo que me rodea. Estaré vibrando en una frecuencia lo más elevada posible dentro de esa interpretación, en la excelencia de esa interpretación, sin olvidar que estoy haciendo una interpretación, sin perder la realidad de que estoy aquí en un periodo de tiempo y que yo soy algo mucho más absoluto que todo eso. Entonces, en esta percepción de lo que estamos hablando, hay personas que les cuesta mucho. Ya. Eso es cierto. Lo que quería comentar antes es, por eso está muy bien conocer nuestra carta astral para poder trabajar nuestras virtudes, sí, e interpretar o dar lo mejor de sí en este personaje. Es que aunque solo sea para eso, aunque no haya mayor inquietud que esa, es decir, a la persona decir, mira, a mí no me hables de espiritualidad, de místico, de trascendencia, yo estoy aquí, es una persona muy, muy de tierra. Pues aunque solo sea así, no importa, porque de lo que se trata es que desarrolle toda su excelencia dentro de este contexto de su realidad. Es decir, que viva de la mejor manera, mucho más enriquecedora, sacando todo su potencial, aunque su visión de realidad solo sea este ciclo de vida, no importa. Pero al menos en ese ciclo de vida le saca el máximo partido. Claro. ¿Sabes? Porque de lo que se trata es que dentro de la perspectiva que tenemos cada uno de nosotros, si yo me muevo en esta perspectiva, bueno, pues sacarle el máximo partido aquí. Si yo cuando llego a los extremos amplío mi perspectiva, pues mejor que mejor. Ahora, en ese recorrido de vida nos damos cuenta que es muy fácil que si tú vives desde tu plenitud, la perspectiva de tu realidad se vaya ampliando. Porque eso viene dado. Viene dándose. Cuando tú vives desde tu plenitud, tu percepción de la realidad se va ampliando, porque eso es un proceso que viene casi natural. Entonces hemos visto que nosotros recibimos un código energético cuando nacemos, que todo ese código energético lo podemos interpretar con esta carta astral. Podemos ver nuestra vibración energética y evolución espiritual con esta carta astral. Sí, se ve, pues eso, o sea, se ve el potencial, ¿sabe? El potencial de la persona. Entonces, claro, en la lectura yo le puedo, si veo que eso está muy fuerte,
que eso está muy marcado y la persona a lo mejor no lo ha acabado de ver, pues entonces la llevo un poquito a que vea eso, a que se dé cuenta de ese potencial, a que cómo en la carta se manifiesta. Entonces le empiezo a preguntar un poquito sobre sus gustos, sus habilidades, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que le genera satisfacción, para que ella empiece a identificar lo que quizás hasta ese momento no había visto o no había reconocido. Pero si la carta no se ve muy marcado, pues claro, la persona va marcando un poquito su pauta. Pero si yo lo veo muy fuerte en la carta, intento que lo vea, que se dé cuenta, porque es más fácil que lo identifique. Entonces, una persona clarividente ¿se vería identificado en esta carta astral? Podríamos decir, hostia, ¿tienes potencial de clarividencia? Sí. Sí, teniendo en cuenta que las cualidades de clarividencia, de todas estas habilidades psíquicas, todo esto forma parte de procesos mentales. Es decir, no está más allá del proceso mental. Son habilidades que forman parte del contexto mental, pero en capas más refinadas. Entonces, es por ejemplo el proceso intuitivo. Es un proceso muy refinado que está más allá del proceso mental, pero no es el proceso analítico que reconocemos. El proceso analítico es el intelecto, el que más o menos manejamos todos, reconocemos, es el intercambio de ideas, el proceso de reconocimiento de análisis, pero hay fractales de la psique que son más sutiles, que son más refinados, pero que siguen formando parte de ese contexto mental. Vale. Entre ellos, pues es eso. Y sí que en una carta se puede identificar que la persona tenga cualidades clarividentes. Sí, por ejemplo, una relación o muy intuitivas. Un Neptuno con un Sol, pues una persona muy intuitiva. Si encima está muy cercano a un Piscis también. Es decir, hay una serie de elementos ahí donde ya se marca, puede ser muy claro que la persona tenga estas cualidades muy, muy marcadas. Pero fíjate, es eso. La persona puede tener estas cualidades muy marcadas y ella misma no querer desarrollarlas. Yeah. Porque hay personas que tienen miedo a esto. Y si quiere desarrollarlas y no avanza, ¿por qué es? ¿Hay un bloqueo? Puede ser dos cosas. Puede que haya un bloqueo, puede ser que le dé miedo. El miedo está muchas veces detrás de todo esto, porque hay personas que ya a lo mejor en su infancia, mira, incluso puede venir de la infancia, es decir, en su infancia haya visto cosas y se hayan asustado, o en su infancia sus papás le dijeron que eso no lo tenía que hacer, que eso no era real, que no imaginara tantas cosas. Es decir, muchos niños ven cosas que los papás interpretan como imaginación. Yeah. Y lo que hacen los papás es frustrar estas realidades que los niños ven. Entonces los niños ya desde pequeñitos bloquean todas estas percepciones y ahí se genera una memoria de no validar estas percepciones, de no dar importancia a lo que perciben, o incluso si han tenido alguna experiencia un poco de miedo, de terror, pues bloquearlo, evidentemente. Vale, puede ser que esa persona no lo recuerde, sin embargo, podríamos identificar ese trauma en la infancia con una carta astral y poder remediarlo. En la carta astral, sí, la persona, mira, hay muchas personas que no recuerdan su infancia. Claro. Muchísimas, que no recuerdan a lo mejor de los 5 para abajo, de los 6 para abajo, y parece mentira, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor recuerdan cositas de que eran muy pequeñines, pero hay personas que no recuerdan, y esos son bloqueos. Claro. Suelen ser bloqueos de la psique, ya hacer ahí una barrera que lo traslada esa información al inconsciente, precisamente porque el colapso, el trauma o el dolor que se experimentó de niño, pues ya el instinto de conservación genera ya ese bloqueo psicológico. Es increíble porque yo cuando era pequeño no me acuerdo, pero tú me comentaste que tengo bloqueos de mi infancia. Sí. Tengo bloqueos ¿y cómo podemos trabajarlos? ¿Me puedes decir, vale, sí, tienes un bloqueo de tu infancia, más o menos en esta etapa, incluso de 3 a 4 años.
¿cómo podemos volver atrás para revertir ese bloqueo, para desbloquearlo? Claro, aquí es verdad que, por ejemplo, esto también me gusta mucho remarcarlo cuando hago una lectura, es que esto es una información, ¿vale? Es decir, en la carta astral sale la información y no deja de ser una información teórica, y eso es una realidad, es decir, se hace la lectura de lo que se ve ahí, todo es teoría, la persona lo empieza a recibir desde un nivel intelectual. Es decir, es información intelectual. Y es verdad que hay que hacer algo con esa información intelectual. Hay personas que en el momento que yo le doy la información automáticamente sintonizan con la emocionalidad. Vale. Y al sintonizar con la emocionalidad ya se está moviendo algo dentro, porque la emocionalidad es lo que sintoniza con la herida. Yeah. Entonces, hay personas, por su cualidad emocional, en cuanto yo le doy la información, automáticamente se despierta la emoción. Y en ese momento se mueven cosas. Entonces, algo cambia ahí. Pero luego hay otras personas que necesitan hacer un trabajo aparte, claro, de la lectura, de ese tiempo que estamos ahí dialogando sobre el tema. Entonces, lo mejor, desde luego, siempre es volver a retomar toda esa información, o sea, oírla, y a medida que la oyes, a medida que conectas con esa información, empezar ahí a sintonizar con eso. ¿Qué está despertando en ti? Eso es una forma de trabajar. Luego hay técnicas, hay terapias hoy en día donde cómo trabajar el trauma. Quiero decir que hay muchas técnicas hoy en día donde se puede abordar si uno quiere profundizar un poquito en eso. Pero yo creo que una forma fácil y sencilla de hacerlo es precisamente sintonizar con tus emociones. Es decir, no solo quedarte en el intelecto, no solo quedarte con la palabra, con la idea o con el recuerdo, sino que ese recuerdo, ¿qué despierta en ti y qué despierta en tu cuerpo? ¿Qué emoción está? ¿Dónde, si tú recuerdas, si tú tienes una visión en tu cabeza, esa visión, ¿qué emoción se está despertando en ti? ¿Y dónde lo despierta? Lo despierta en el pecho, lo despierta aquí en el plexo solar, lo despierta a nivel muy visceral, se te pone un nudo en la garganta aquí que te la cierra, es decir, algo se manifiesta en el cuerpo que es un indicador de dónde están muchas veces esos bloqueos. Y es vivir esa experiencia física y emocional a nivel del sentir. No en el intelecto, sino a nivel del sentir. Eso es una forma de trabajar muy bien con todo esto. Es verdad, ahora que lo mencionas, que cuando me lo comentaste se me empezó a revolver todo esto y sentí y intuyo por dónde viene. Claro, claro, en ese momento es comprensible que hay personas, pues bueno, que no dejan salir o simplemente en ese momento no les sale, porque es natural. Quiero decir que la emocionalidad, sobre todo desde ámbitos muy profundos, desde experiencias muy internas, pues la mayoría de las personas ha aprendido a ejercer un control sobre ello. Entonces, uno lo que necesita primero es reconocer que eso está ahí y luego permitírselo. Permitir el experimentar eso. Y eso pues necesitamos encontrar nuestro espacio, nuestro momento, en casa, tranquilos, o en casa estás y te vuelves a poner el audio, en un momento de privacidad, en un momento de interiorización, donde tú tienes tu privacidad y nadie te va a perturbar y ahí te sientes libre para realmente conectar con ese mundo interior. Para los que no lo sepan, acabas de mencionar el audio, es que cuando tú haces una carta astral, sí, mandas un audio y explicas todo lo que ves en esa carta astral, desde las cualidades como debilidades y cómo ponerle foco para poder trabajarlo. Entonces, de ahí viene ese audio. Sí. Yo en la descripción del vídeo pondré todos los detalles de tu cuenta para que puedan contactar contigo pues, si quieren acceder a esta carta astral. Siguiendo con las preguntas, ¿podemos ver si una alma es vieja o nueva en base a la carta astral? Se puede ver, se podría ver. Yo no me aventuro a ver una carta y decir que la alma es vieja o nueva. Yo no me aventuro a dar, por ejemplo, esa información. Me puedo equivocar, ¿sabes? Entonces, es un poco como una información que tampoco creo que le sea demasiado válida a la persona.
Claro. Porque, y como me puedo equivocar, pues tampoco entro un poquito en ese campo. No, las personas tampoco me lo preguntan, pero sí que a veces me dicen, ¿y podría haber en vidas pasadas o en vidas, ¿sabes? ¿Qué hice en vidas pasadas? Entonces puedo dar una orientación, porque de hecho hay una casa, que es la casa 2, donde se ve un poquito la tendencia de vidas pasadas, ¿no? Entonces doy una orientación. Pero, por ejemplo, en vidas, cuando se habla de almas viejas, almas nuevas, creo que tampoco es necesario, porque un alma vieja, en teoría, dices, bueno, mira, tiene un gran recorrido, ha aprendido mucho, pero todo depende del contexto en el que se mire, porque puede ser un alma vieja que ha repetido aquí 200 vidas, y si has tenido que venir 200 vidas es porque no has aprendido de las 200 anteriores. Entonces, puedes que lleves 20 vidas y a lo mejor en esta, pues, ¿sabes? No sé, tienes la comprensión adecuada para sintonizar con tu verdadera esencia y no tener necesidad de volver. Entonces, por eso esto no da valor a la persona, ni da valor al espíritu, todo lo contrario. El espíritu está ahí. El espíritu está ahí en algún lugar de lo etérico, esperando a que precisamente el alma despierte. Fíjate, decimos una cosa muy interesante, es que el alma despierte, no que evolucione. No necesitamos evolucionar, necesitamos despertar, necesitamos reconocer lo que somos realmente, porque el que necesita evolucionar, entre comillas, es el alma. Es decir, yo mentalmente creo que tengo que evolucionar porque me siento insuficiente, pero el espíritu no tiene que evolucionar. El espíritu, nosotros somos ya espíritu. Lo que pasa es que no conectamos con el espíritu. Sentimos que somos pequeñitos, inferiores, que somos débiles, que necesitamos crecer y evolucionar para llegar a algún lugar, y sin embargo no reconocemos que somos ya seres espirituales. Entonces, la carta astral, ¿qué te aporta? Que tú tengas todo el potencial para vivir esta existencia de vida, pero reconocer también que esto simplemente es un vehículo. Utiliza el potencial de este vehículo, pero no te creas que eres el vehículo. Claro. Y la última pregunta que tenía aquí marcada, porque ya he visto que hemos resuelto las preguntas que hemos hecho de una u otra manera. ¿Podemos utilizar la carta astral para manifestar lo que queremos? Para manifestar, ¿pero en qué sentido? Es decir, mucha gente pues tiene, ostras, yo quiero conseguir una casa, yo quiero conseguir dinero, yo quiero conseguir montar mi negocio. ¿Puedo utilizar la carta astral para llegar a este fin? La carta astral te dice dónde están tus herramientas, dónde está ese potencial. Es decir, eso es lo que te transmite la carta astral. ¿Dónde están las herramientas, el potencial, tus cualidades, tus recursos, para que los pongas en práctica y a partir de ahí poder ir en la dirección que tú quieres ir, por ejemplo? Claro, es decir, nos dice, tú tienes estas cualidades, tienes que trabajarlas. Exactamente, exacto. Claro. Y si, por ejemplo, hay cualidades que no tienes, por ejemplo, no sé, ser un buen orador. Uno quiere tener un canal de YouTube y dices, ostras, es que no soy un buen orador, no tengo habilidad, yo soy muy creativo, se me da bien las manualidades, pero yo quiero tener un canal de YouTube y transmitir. Bueno, pues entonces posiblemente no sea tu gran potencial, tu gran cualidad, pero sí que a lo mejor tienes una gran disciplina, tienes capacidad de esfuerzo, tienes mucha voluntad. Entonces, como esas son cualidades en ti, aunque no tengas habilidad de comunicador, tu voluntad te va a dar la capacidad y los recursos de estudio, de práctica, para llegar a ser un buen orador. Vale, perfecto. Pues yo creo que lo tenemos. Hemos resuelto las preguntas y dudas que teníamos con la carta astral. No sé si quieres aportar algo más, algo que haya quedado en el tintero, pero yo creo que lo tenemos bastante. Pues resuelto. Yo creo que también, que hemos hablado así un poquito. Más que nada me gusta
recalcar que la carta astral es una gran herramienta que tenemos como vía de autoconocimiento, que es algo que yo creo que es lo más importante que tenemos en esta vida. Es decir, si no conocemos cómo funcionamos interiormente, si no conocemos cómo funciona este cuerpo físico, esta psique, cómo funcionamos a nivel emocional, pues no funcionará el mundo exterior, el mundo que nos rodea. Es decir, el mundo que nos rodea siempre va a ser un reflejo de cómo estoy interiormente. Si yo veo mi realidad externa como un caos, como un conflicto continuo, me encuentro siempre con personas que me están dañando, que no me valoran, aquí la cuestión es cómo me estoy yo percibiendo a mí mismo, cómo me estoy yo viviendo mi realidad, ¿no? Entonces, la carta astral te ayuda en ese sentido, ayuda a que tengas una perspectiva más clara de ti, ¿no? Y comprendas cosas que hasta ese momento posiblemente uno pues, no había identificado. Entonces, por eso me gusta poner también el ejemplo del espejo. Uno sabe a muchos niveles cómo es, ¿no? Yo me reconozco en mi fisonomía, sé que tengo una cara, unos ojos, sé que me gusta esto, que mis tendencias emocionales son estas, tengo una serie de gustos, de forma de interactuar con el mundo, pero hay muchos aspectos que a lo mejor no clarifico en mí. Entonces, la carta astral es aquel espejo que se te pone delante para que acabes de tener una visión mucho más global de todo ese conjunto de nuestro personaje. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, María. Muy bien, gracias a ti, Joaquín. Como he dicho antes, vamos a dejar toda la descripción, tus datos de contacto, tu página web y todo, por si quieren contactar contigo o hacerse una carta astral. Muy bien. Pues perfecto. Gracias.